En muchas zonas de la selva lacandona se han reportado casos de desorientación colectiva, donde grupos completos, incluyendo militares, afirman haber perdido la noción del tiempo y del espacio sin razón aparente. Este fenómeno ha sido comparado por expertos con lo que se conoce como zonas de silencio, lugares donde las brújulas fallan. El tiempo parece distorsionarse y las personas sienten una fuerte somnolencia. Para las personas a las que les gusten este tipo de historias, supongo que más de una ya sabrá sobre las innumerables cosas que se cuentan acerca de la selva lacandona. Creo que si le preguntas a cualquier soldado que haya estado allí el tiempo suficiente, te tendrá al menos una historia que contar de aquel lugar. No tengo idea de por qué este sitio es un lugar predilecto para que ocurran este tipo de avistamientos, pero siempre he creído que es un área lo suficientemente grande como para ocultar cosas. Tengo muchas historias cortas, avistamientos de seres que estoy seguro de que ni siquiera pertenecen a este mundo, y otros que estoy seguro de que vienen del mismo infierno, pero casi todos son eventos breves, sin mucho más contexto que el simple hecho de verlos, y ya. La historia que quiero contar hoy es mucho más extensa que esas. Fue una de mis primeras visitas a este lugar, y hasta el día de hoy no sé a lo que me enfrenté, pero estoy bastante convencido de que fuera lo que fuera, y sin importar su apariencia, esas cosas no podían ser seres humanos. Como dije antes, esa no era mi primera misión en la selva lacandona, pero en las misiones anteriores no había visto nada, salvo por escuchar historias de un hombre cabra, el cual en lo personal nunca vi, pero uno de mis compañeros afirmó haberlo visto. Como yo no lo vi, siempre creí que era un intento por asustarme. Como era bastante nuevo, asumí que era una especie de novatada o algo así, razón por la cual era muy escéptico a todas las historias que contaban de aquel sitio, inclusive las que contaban mis superiores. Y es que siempre había sido así, incluso cuando entré a trabajar allí. Según me decían mis compañeros, este empleo muchas veces se encargaba de quitarte cualquier escepticismo respecto a lo paranormal. Yo no quería creerlo, pensaba que solo estaban exagerando o querían jugarnos una broma a todos los nuevos soldados. Instalamos una base, aunque no diré para qué misión. Esto no es relevante para la historia. Solo diré que, debido a esta misión, tuvimos que adentrarnos para revisar el perímetro, para evitar ser emboscados en cualquier momento. Antes de nuestro primer encuentro, unos compañeros y yo nos encontrábamos en el pueblo. Las personas solían vernos con mala cara. En estos lugares a veces no somos bien recibidos, y ese era el caso. Recuerdo muy bien el toparme con un puesto que llamó mi atención. Parecía ser de dos hombres que afirmaban tener curas para cualquier tipo de enfermedad. Aún no podía creerlo. Siempre me habían parecido absurdos esos remedios mágicos que, en mi opinión, solo servían para sacarles dinero a las personas desesperadas. Pero aquel día algo en ese puesto llamó mi atención. No solo vendían estos productos, sino que también tenían todo tipo de amuletos y figuras raras, las cuales, aunque no creía en nada de eso, me detuve a ver. Recuerdo estar mirando las figuras que allí tenían cuando, mientras nos íbamos, algo especial llamó mi atención. Parecía un crucifijo, pero algo diferente. Casi podría asegurar que estaba invertido. Tenía un punto en el centro, parecía de vidrio, pero dentro tenía un líquido rojo que se asemejaba a la sangre, aunque yo pensaba que solo era algo de pintura. Luego de mirarlo por un momento, el vendedor me aseguró que era un amuleto de protección muy poderoso y que por lo que podía ver, yo realmente lo necesitaba. Incrédulo, le dije que no necesitaba nada de eso, pero él insistió, diciéndome que lo iba a necesitar y que si quería volver de la selva debía llevarlo. Me inquietó un poco que supiera exactamente a qué íbamos. Podríamos haber estado solo de paso, pero él se veía tan seguro de sus palabras que me hizo ruido en la cabeza. Tras pensarlo demasiado y darle muchas vueltas, decidí comprarlo. Me dio algo de vergüenza frente a mis compañeros, por lo que lo coloqué debajo de mi camiseta para que nadie lo viera. Fue así como nos adentramos ese mismo día en la selva. Estuvimos caminando por un rato. Estábamos algo tensos, y es que todo en el lugar se sentía raro.
No era el tipo de raro al que estábamos acostumbrados. Era más bien como si estuviéramos siendo vigilados, pero no importaba cuánto intentáramos buscar, no podíamos ver nada. Mirábamos arriba de los árboles y hacia todos lados. Teníamos una buena visión y aún así no podíamos ver a nadie que pudiera estar ocasionando ese sentimiento. La mayoría de nosotros pensó que solo estábamos algo nerviosos y paranoicos, por lo que decidimos simplemente ignorarlo. Después de un rato, inclusive nuestros superiores hicieron lo mismo. Fue cuando nos detuvimos un momento a descansar antes de regresar. Todos estábamos exhaustos, y a pesar de que intentábamos mostrarnos más tranquilos, todos estábamos muy alertas. Cada ruido externo nos hacía empuñar nuestras armas con fuerza, listos para atacar en caso de cualquier cosa. Nunca me he sentido así antes, de hecho, a pesar de que he tenido misiones en otros lugares y misiones peligrosas donde realmente corríamos mucho riesgo. Nunca sentí que eso pudiera volver a suceder. Es por eso que siempre he creído que este miedo y paranoia eran parte de lo que esas cosas querían hacernos sentir, y lograron hacerlo de algún modo. Hasta el día de hoy, no creo que haya sido algo normal para hombres adultos que ya estábamos medianamente acostumbrados a esos escenarios. Otra razón por la cual siento que esto no fue simplemente un sentimiento común, dado la situación que enfrentábamos, fue que de un momento a otro, todos nuestros sentidos y alertas bajaron a tal punto que comenzamos a sentirnos somnolientos. Estábamos tan relajados en ese momento que más de uno de nosotros se quedó dormido. Y, según me cuentan, en muy poco tiempo, todos, sin excepción, nos quedamos dormidos. No sé qué fue lo que despertó a todos, pero sé lo que me despertó a mí, un rasguño en el brazo, el cual iba desde el hombro hasta casi la mano. Fue un corte muy fino, casi como si hubiera sido hecho con una navaja. Fue muy limpio, pero no por eso menos doloroso. Desperté exaltado, mirando hacia todos lados, dándome cuenta de que ya algunos estaban despiertos, otros no, pero todos estaban bastante desconcertados. El brazo me ardía, pero supuse que eso era lo de menos y lo que menos debía preocuparme. Después de todo, había dormido en un árbol lleno de ramas secas que fácilmente pudieron haberme raspado. No le presté atención a eso. Todos estaban desconcertados. Despertamos a los compañeros que aún se encontraban dormidos. Parecían estar en un sueño tan profundo que al ser sacados abruptamente, despertaron algo alterados, pero se calmaron en cuanto vieron que estábamos a salvo. El superior fue el que más se veía desconcertado y molesto. Había bajado tanto la guardia que también se quedó dormido, y no podía reclamarnos nada. Si mal no recordaba, él había sido uno de los primeros en quedarse dormido. Quisimos aparentar que nada de eso había pasado. Literalmente, mi superior nos dijo que levantáramos nuestras cosas y continuáramos nuestro camino, casi como si aquel descanso de 5 minutos ya hubiera pasado. Ninguno de nosotros quería quedarse allí. Hicimos caso sin preguntar, aunque mientras caminábamos de vuelta, cada uno de nosotros podía notar que nos preguntábamos lo que había pasado. No llegamos con el resto de nuestros compañeros a tiempo. Ellos parecían algo desconcertados por el tiempo que habíamos demorado, y se sorprendieron aún más cuando todos nosotros nos sentamos y comenzamos a explicar lo que había sucedido, el por qué habíamos tardado tanto. No fue hasta ese momento que supimos que aquel viaje, que debía haber tardado máximo un par de horas, se había extendido hasta casi 5 horas, lo que quiere decir que debimos haber dormido más de 2 horas en ese sitio. No fue hasta que estuve un poco más tranquilo, ya con todos mis compañeros, que revisé mi brazo. La cortada que yo creía haberme hecho con los árboles mientras dormía tenía algo muy extraño. Era muy fina y, por si eso no fuera lo suficientemente raro, no sangraba. O más bien dicho, parecía como si hubiera sido limpiada. Aún podían verse restos de sangre alrededor de la herida. Era como cuando pasas un trapo húmedo muy rápido sobre una herida. Supongo que eso es suficiente para que lo entiendan. A pesar de lo profunda que era, la herida se veía bastante limpia. De vez en cuando sentía que se infectaría, pues, aunque solo habían pasado un par de horas desde que ocurrió, ya se veía algo enrojecida. Pensé que solo tenía que lavarla y vendarla,
y eso sería suficiente para que cicatrizara por sí sola. Esa noche no hubo incidencias, al menos durante las primeras horas de mi guardia. Cuando fui relevado, me fui a meter a la tienda y no tardé mucho en quedarme dormido. Me sentía muy cansado, a pesar de que habíamos dormido solo 2 horas en la selva. Todos mis compañeros que habíamos experimentado lo mismo, estábamos más cansados de lo usual, lo cual era extraño, considerando que habíamos dormido ese tiempo, pero aún así no le dimos mayor importancia. Yo casi me dormí apenas me acosté, y creo que fue un sueño bastante normal, porque no lo recuerdo bien. Lo único que sí recuerdo es sentir como si un perro lamiera mi brazo. Así se sentía al principio. Incluso recuerdo un poco entre sueños que veía al perro. Pero entre más iba recuperando la conciencia, más sentía que la lengua no parecía ser la de un perro. Era mucho más delgada, de hecho, mucho más delgada de lo que podría ser cualquier lengua. Y por si eso fuera poco, se sentía muy viscosa. Fue cuando recuperé la conciencia casi por completo que, entre toda la oscuridad, pude distinguir algo o alguien a un costado mío. Estaba tan oscuro que no podía ver bien, pero alcancé a ver un par de ojos brillantes. Grité de inmediato y comencé a intentar levantarme. En cuestión de segundos, todos a mi alrededor se despertaron, pero yo estaba asustado. Cuando quise mirar mejor hacia donde había visto aquella cosa, me di cuenta de que no había nada allí. Mis compañeros me miraron como si estuviera loco. Algunos pensaron que tal vez había visto una serpiente o algo así, y aunque intenté convencerlos de que había visto a alguien a mi lado y que incluso podía sentir la saliva en mi brazo, no me creyeron. En realidad, lo que tenía era lo que parecía ser saliva a lo largo del brazo, como si alguien lo estuviera lamiendo. Aún así, me dejaron solo, pensando que solo había tenido una pesadilla o había visto algún animal, y había tenido tanto miedo que desperté a todos. Yo sabía que eso no era así. La sensación en mi brazo era real y tenía que estar pasando algo. Todo eso, combinado con lo que habíamos vivido en la selva, hizo que esa noche no pudiera dormir. Al día siguiente estaba muy cansado y estuve todo el día pensando en lo sucedido. Ya no sabía si lo que había creído haber visto era cierto, pero pude ver cómo un grupo de compañeros regresaba de la selva sin haber experimentado nada paranormal. Pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez yo estaba sobreinterpretando todo. Incluso mis compañeros que habían experimentado eso conmigo parecían más tranquilos. Ellos no habían vivido lo que yo había vivido la noche anterior, y pensé que si lo contaba nuevamente solo parecería que quería llamar la atención, y eso era lo último que quería. En ese momento, por la tarde, recibimos la orden de que debíamos adentrarnos nuevamente, por lo que ni siquiera nos dieron mucho tiempo para pensarlo. Tomamos nuestras cosas y nos adentramos nuevamente. Las instrucciones fueron muy vagas. Creo que eso fue lo que hizo que fuéramos emboscados tan fácilmente. No voy a decir mucho sobre esto, solo lo menciono para dar algo de contexto sobre lo que ocurrió a continuación. En realidad, no quiero hablar demasiado sobre lo que sucedió allí. Solo diré que, al final, de todos los que fuimos a aquel sitio, solo quedamos 3 soldados novatos prácticamente perdidos en la selva. Habíamos logrado escapar, pero nos superaban en número, y por si fuera poco, nosotros habíamos perdido toda orientación. No es que no supiéramos, pero todo lo que creíamos saber sobre ese lugar resultó inútil. Pensábamos que íbamos por el camino correcto, pero en realidad estábamos caminando en círculos. No sabíamos cómo volver a la base ni si había un lugar al que regresar. La noche nos alcanzó y se notaba el desaliento en todos nosotros. No entendíamos cómo íbamos a salir de esta, además de que cada ruido que escuchábamos nos hacía pensar que habíamos sido encontrados por esas personas y que sería nuestro final, como el de nuestros compañeros. Ninguno de nosotros tenía una linterna, y la luz de la luna estaba cubierta por nubes, las cuales, aunque a veces pasaban, de pronto volvían a cubrirla por completo. Sabíamos que era muy peligroso andar por la selva sin saber hacia dónde íbamos, sin luz y sobre todo, de noche. Pero ninguno de nosotros quería detenerse. Queríamos llegar al campamento lo más pronto posible.
Solo queríamos sentirnos a salvo. Estábamos bajando convencidos de que el camino que estábamos tomando era el correcto, pues ya no estábamos caminando en círculos. Al menos habíamos logrado salir de aquel bucle. Pero una parte de nosotros también temía que, en lugar de salir, nos estábamos adentrando más en la selva, pues ya había pasado un buen rato y no encontrábamos el sendero que nos conduciría de regreso al campamento. Fue en uno de esos momentos, cuando la luz de la luna logró iluminarlo todo, que miré al cielo buscando ayuda y consuelo divino. Era muy creyente en esos tiempos, cuando vi algo que me quitó bastante el aliento. Claramente vi a alguien sentado en la rama de un árbol mirándonos fijamente. Era muy alto como para que cualquier persona pudiera subir allí. Lo primero que pensé fue que estábamos siendo atacados otra vez, que nos habían encontrado, pero mi mente razonó inmediatamente que no estarían allí, arriba de un árbol, sentados simplemente viéndonos. Además, se veían muy tranquilos. Era una persona, o al menos tenía la forma completamente de una, solo que parecía tener el cabello largo. Les dije a mis compañeros que miraran hacia arriba, señalando directamente aquel árbol, pero ellos no me hicieron caso. Cuando finalmente aparté los ojos de aquella cosa tan extraña y miré a mis compañeros, me di cuenta de que ellos también miraban hacia arriba, pero no hacia donde yo veía. Ellos veían otros árboles, en los cuales había más personas sentadas en las ramas. Fue algo tan irreal que, si no lo hubiera vivido, jamás lo habría creído. Entiendo perfectamente si nadie de aquí lo cree, pero eso es lo que vi. Personas en los árboles, mirándonos. No sabía cuánto tiempo nos habían estado vigilando. No sabía si nos habían estado siguiendo, y eso era lo que más me inquietaba. No teníamos armas, o bueno, yo sí tenía, pero sabía que solo contaba con unas 7 balas, como máximo, por lo que disparar a esa distancia y desde ese ángulo era casi imposible. Solo desperdiciaría mis balas. Una nube volvió a cubrir la luna en su totalidad, dejándonos nuevamente en aquella oscuridad, que esta vez se sintió aún más desesperanzadora. Creo que lo peor no fue tanto quedarnos en la oscuridad, sino que nuestras miradas, las cuales aún no se habían adaptado a la oscuridad por lo repentino, nos hizo quedarnos ciegos por unos segundos, lo suficiente para que comenzáramos a escuchar cómo algo caía sobre la tierra. Era como si alguien se lanzara y aterrizara sobre el suelo. No teníamos que ser unos genios ni poder ver con claridad para entender lo que estaba pasando. Corrimos. Yo estaba seguro de que mis compañeros venían conmigo, o al menos eso creía al principio, porque escuché los pasos de mis compañeros detrás de mí por un momento, pero luego un silencio sepulcral se hizo, dejándome solo con mis propios pasos y mi respiración agitada. Yo era el único que tenía un arma y no quería perderla. Al no escuchar ningún tipo de respuesta de mis compañeros, volví a correr en su dirección, dispuesto a disparar a cualquier cosa que no fuera uno de ellos. Escuchaba pasos cuadrúpedos que se escuchaban por todas partes. Algo me permitió ver con más claridad, y no pasó mucho tiempo después de eso que vi a mi amigo. Parecía estar de pie. Al principio me sentía aliviado, pero casi enseguida, cuando mencioné su nombre y le pregunté si había visto a mi otro compañero, él cayó al suelo como si fuera una tabla rígida. Literalmente, no movió un músculo. Era como si fuera solo un trozo de madera azotando contra el suelo. Estaba blanco, a pesar de la poca visibilidad que me daba la luz de la luna. Pude ver que estaba pálido, había perdido todo el color. Todo lo de adentro, no sé si me doy a entender, era como si alguien hubiera licuado todo su interior y luego solo succionado lo que quedaba. Su piel se sentía arrugada, dura, pegada a los huesos, y tenía una mordida en el cuello. Sé exactamente lo que piensas y a veces me lo he planteado, pero no puedo decirlo con certeza. No eran 2 colmillos, eran varios dientes los que se veían en el cuello, aunque sí parecían puntiagudos. Aún no salía del shock de ver a mi compañero de esa manera, cuando escuché un par de ramas secas romperse. Solo levanté la mirada un segundo y lo siguiente que supe es que esa cosa ya estaba sobre mí. Encajó sus manos en mis hombros. Era muy fuerte, sabía que no tendría oportunidad.
Con solo un intento de quitarme de encima, sus uñas se clavaron más en mí. Sentí que eso era todo para mí. Cuando me tomó de la camisa, supuse que intentaba llegar a mi cuello. De repente sentí como algo se rompió, pero en ese momento eso no me importaba. Se alejó de mí, gruñó. Era como cuando un gato gruñe enojado, pero mucho más potente. Corrió lejos de allí. Pude reincorporarme y correr. No sabía si iba en el camino correcto y tampoco me importaba. Solo quería alejarme de allí lo más rápido posible. Corrí hasta que mi cuerpo colapsó por el cansancio, por el shock. No lo sé. Solo sé que corrí hasta que caí al suelo y todo se volvió negro. Después de eso, cuando desperté, estaba en un hospital. Me encontraron allí tirado. Pensaron que estaba muerto, pero al notar que aún estaba con vida, me llevaron al hospital de inmediato. Conté lo que viví, incluso después de la emboscada, pero nadie me creyó. Decían que eso era imposible, que tal vez era todo parte de una mentira o de la tortura a la que me habían sometido. Yo sé que eso no fue cierto. Me dijeron que nunca encontraron el cuerpo de mi compañero, de ninguno de los dos, a pesar de que dije exactamente dónde podían encontrarlos. Nunca los encontraron. Después de eso, una vez que me recuperé, escuché algunas historias sobre ese lugar y creo en todas y cada una de ellas. Sé lo que viví aquel día. No sé por qué sobreviví, siempre he creído que se debió al amuleto el cual se rompió cuando esta cosa me sujetó, dejando mi ropa con un olor horrible que no pude quitar jamás. Aún así, sé que esas cosas viven en el interior de la selva lacandona. Estoy seguro de que siguen allí esperando a los incautos que se atrevan a entrar en su territorio.